Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. En este caso vamos a hablar acerca de absceso hepático, tanto piógeno como amibiano. Si quieren apoyar este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dejar un like, y los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, comencemos. Empecemos hablando entonces de lo que sería el absceso hepático piógeno, es decir, por bacterias, no por la ameba como tal. En términos de introducción, podemos decir que es el tipo de absceso más común a nivel orgánico, y la etiología piógena como tal corresponde al 48% de los abscesos hepáticos. Se presentan 2.3 casos por cada 100.000 habitantes y tiene diversos factores de riesgo, tales como diabetes mellitus, como afección hepatobiliar o pancreática, trasplante hepático o, muy importante, uso irregular de inhibidores de bomba de protones. Uno de los muchos eventos adversos que pueden surgir ser relacionados con el uso de inhibidores de bomba de protones de forma no, digamos, como indicada. Se ha relacionado con neoplasias gastrointestinales y hepatobiliares cuando se presentan, especialmente en los primeros 3 meses posterior a la presentación del absceso, y sobre todo relacionado con el aislamiento de Klebsiella pneumoniae. Entonces uno tiene que estar atento si diagnostica un paciente con absceso hepático piógeno y tiene síntomas B, obstructivos biliares o cosas por el estilo, ver la posibilidad de que no sea una manifestación precursora o previa a una neoplasia gastrointestinal o hepatobiliar. En términos de fisiopatología, se da usualmente como tal a piemia transitoria, es decir, bacteremias transitorias de la vena porta. Es decir, que en la parte gastrointestinal se salen unas bacterias al torrente sanguíneo de forma transitoria y llegan al hígado y allá se ubican. Esto usualmente puede ser secundario a peritonitis o a drenaje de material gastrointestinal, pero también puede darse de forma espontánea, por así decirlo. Adicionalmente, puede ser por contigüidad. Cuando yo tengo una infección hepatobiliar o algo por el estilo, colecistitis, colangitis, lo que sea, eso también me puede desencadenar abscesos hepáticos. Por ejemplo, si uno ve ahorita estos pacientes que tienen colangiopatías por COVID, casi todos hacen microabscesos hepáticos y realmente es por, digamos, contigüidad que se da la diseminación. Y la otra posibilidad por la cual uno fisiopatológicamente puede tener un absceso hepático piógeno es por diseminación hematógena, particularmente si la etiología es por cocos gram positivos, en donde hay que valorar la posibilidad de que el paciente tenga como tal una endocarditis. Cuando hablamos de la etiología por la cual uno puede tener un absceso hepático piógeno, la gran mayoría de las veces va a ser una flora mixta, porque como casi siempre son piemas transitorias, pues en la barriga, en el intestino, tenemos de todo tipo de bacterias que se puedan imaginar. Y eso suele ser por gram negativos y por anaerobios. ¿Listo? Puede haber un subdiagnóstico de los anaerobios porque pues es difícil cultivarlos como tal. Dentro de los principales patógenos que uno aísla, pues van a ser los gram negativos más comunes que hay en el tracto gastrointestinal: E. coli, mil disculpas como está escrito, y Klebsiella pneumoniae. Particularmente en Asia, Klebsiella es el más común, mientras que en el resto de latitudes, por así decirlo, uno usualmente encuentra más reportes de E. coli. Cuando uno mira cuáles son esos cocos gram positivos que pueden llevar como tal o que generan abscesos piógenos, suelen ser estreptococos y estafilococos, es decir, los que causan endocarditis. Puede haber en ocasiones raras coinfección con cándida. Cuando hablamos entonces de la presentación clínica, de cómo me van a llegar estos pacientes, lo que uno puede decir es que se suele manifestar con dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Ojo, que esté ausente esa dolor a la palpación del hipocondrio derecho no descarta que no haya el diagnóstico, pero pues evidentemente disminuye la posibilidad del mismo. El paciente puede tener síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y en los paraclínicos pues lo que va a dar es una afección de perfil hepático y respuesta inflamatoria sistémica, leucocitosis con desviación hacia la izquierda, afección de perfil hepático que suele ser mixta, es decir, elevación de transaminasas y bilirrubinas, anemia e hipoalbuminemia puede encontrar en esos pacientes. Y si el paciente llega a tener ruptura del absceso, que no es algo muy común, fíjense que ocurre en menos del 4% de los casos, pues la presentación clínica va a ser muchísimo más severa. En estas ocasiones usualmente se relaciona con cirrosis o con que el absceso esté muy grande, que sea mayor a 6 centímetros, que eso es enorme. ¿Cómo va a ser el abordaje diagnóstico entonces del paciente que me llega con la sospecha diagnóstica del absceso hepático piógeno? Ante la sospecha, lo primero pues es confirmar que el absceso esté ahí, hacerle una imagen. ¿Cuál es la imagen que voy a usar? Usualmente el ultrasonido es lo que más se usa. El TAC de abdomen es la otra imagen de elección, pero con la ecografía abdominal suele ser más que suficiente. Y cuando la etiología es piógena, uno suele ver una o varias imágenes de contenido heterogéneo, es decir, de ecogenicidad y densidad variables. Diferente como vamos a ver ahorita con el absceso hepático mediano, en donde es una única lesión, hipoecoica, etc. Acá suele ser más bien varias lesiones con contenido ahí como purulento en su interior.
La resonancia puede ser una opción, pues si hay contraindicación para el TAC contrastado, por ejemplo, por afección renal. Una vez uno hace la imagen y sospecha, uno dice, listo, este man tiene un absceso hepático, lo que va a hacer es hacerle hemocultivos y si es susceptible le va a drenar el absceso. ¿Para qué le va a drenar el absceso? Para ver el gram y para hacer cultivo de ese drenaje. Es importante que si el paciente está estable y el tiempo lo permite, uno incluso puede esperar a hacerle el drenaje antes de iniciarle el manejo antibiótico, para que no se vaya a alterar el rendimiento de esos cultivos y de ese gram. Mientras que si el paciente está inestable, sí pues toca iniciarle el manejo médico inmediatamente y pues lo ideal es que el cultivo no sea de un dreno catéter que ya estuviera colocado. Es decir, si el paciente por alguna razón tiene alguna afección crónica y ahí tiene un catéter, no, por ahí no es la idea, no es drenarlo por ahí porque eso puede estar pues colonizado. ¿Listo? Y todo paciente, independientemente de que tenga un absceso que es de características que son claramente piógenas, uno debe hacerle estudios serológicos o NS de amebiasis, porque el absceso hepático amebiano es algo que siempre hay que considerar en estos escenarios. En el absceso piógeno, entonces fíjense cómo se van a ver las imágenes. Miren, múltiples lesiones de densidades variables, incluso aquí tenemos gas, que esto nos habla muy probablemente de presencia de anaerobios. Son múltiples lesiones. Los diagnósticos diferenciales puede ser hepatitis por cualquier etiología, afección hepática o de la vía biliar tumoral o inflamatoria, y uno lo va a distinguir pues por las imágenes, porque ninguna de las otras va a tener esos abscesos ahí. Pueden haber afecciones como quistes, biliomas, tumores necróticos, entre otras. El absceso amebiano pues es el otro, se dice que es difícil de distinguir imagenológicamente, sobre todo pues cuando es una única lesión, y otras infecciones, por ejemplo microabscesos, abscesos con características específicas, como por ejemplo tuberculosis, burcordelia, echinococcus granulosus, que eso es la famosa hidatidosis hepática, cándida, bartonella, fasciola, entre otros. El manejo consta entonces de dos pilares. Pilar número uno, drenar esa vaina que se hizo para el diagnóstico. Y pilar número dos, el antibiótico. Para el drenaje va a depender del tamaño y el número de los abscesos. Si es un único absceso de menos de 5 centímetros, uno lo aspira y ya. Mientras que si tiene más de 5 centímetros y es único, uno le deja un drenaje con colocación de dren hasta conseguir producción mínima. ¿Cuánto es esa producción mínima? Honestamente yo no lo he encontrado, pero por lo menos en el sitio en donde yo hago mi residencia lo dejan hasta que tengan menos de 10 cc en 24 horas. Eso es lo que ellos consideran como producción mínima para retirar el catéter. Y cuando son múltiples, pues uno drena aquellos que sean susceptibles. El manejo quirúrgico como forma de drenaje no es algo común, no es que uno opere a todo el mundo. ¿A quién se va a reservar? A quienes no responden al manejo inicial después de 7 días. Lo drené, le puse el catéter y eso sigue ahí, el paciente sigue con síntomas y todo, pues ahí sí toca hacerle manejo quirúrgico. En términos entonces de la antibiótico-terapia que voy a instaurar en estos pacientes, pues lo que voy a buscar cubrir es lo que dijimos que podía causar el absceso. Dijimos que podía ser polimicrobiano por gram negativos y por anaerobios o cocos gram positivos. Y lo que dicen las guías es que podemos utilizar ampicilva, piptazo o ceftriaxona. Si me preguntan a mí, personalmente a mí me daría miedo la ceftriaxona, porque realmente la ceftriaxona no le pega muy bien al estafilo. Si bien sí cubre bien los estreptos, no cubre bien el estafilo, mientras que ampicilva y piptazo me cubren absolutamente todas esas tres etiologías que señalamos ahí. Y es muy importante que a todos, absolutamente a todos, les añadimos el cubrimiento con el metronidazol, porque eso es lo que me cubre la amebiasis. A menos de que sea claro, clarísimo, que esa no es la etiología. Y eso es muy importante porque, pues digamos que uno muchas veces ve que no, aislaron en el gram algo y pum, ya con eso le quitan el metronidazol. Pues no, digamos que no necesariamente, sobre todo si la imagen no es tan clara. Además, quizá lo mejor sea dejarle el metronidazol, además del cubrimiento antibiótico para la etiología piógena. Si uno obtiene aislamiento bacteriano, uno usualmente continúa el cubrimiento polimicrobiano, porque la gran mayoría de las veces es polimicrobiano. La excepción es cuando uno tiene aislamiento de aureus o de cándida, porque esos dos rara vez suelen estar en coinfección con algo adicional. ¿Listo? De resto no. Y si el paciente llega a ser choque séptico o tiene factores de riesgo para cocos gram positivos resistentes, pues uno debe considerar la adición de la vancomicina. ¿Cuánto tiempo se maneja? 4 a 6 semanas si no se drenó, 2 a 4 semanas si sí se drenó. ¿De qué depende esto? Del grado de compromiso y de la evolución clínica como tal del paciente. O sea, quedarse en 2 o en 4 o en 4 o en 6. Aquí tenemos los ejemplos de antibiótico-terapia que nos da, por ejemplo, Aptuvate. Nos dicen, vea, beta-lactamasa, un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa, ¿cierto? Ampicilva o piptazo. Hay otra posibilidad que es la cefalosforina de tercera generación más metronidazol. Y hay otra posibilidad que es ampicilina más gentamicina más metronidazol. ¿Sí? En general, que busque de uno, usualmente esta.
y en esta uno considerar añadir el metronidazol. ¿Listo? En cuanto al seguimiento, no se recomienda como tal de rutina realizar imagen de control, que es algo que se suele hacer de rutina, pero resulta que no es a todos. ¿Cuándo se considera? Cuando el drenaje no está evolucionando de la forma esperada, nada que da de producir, o cuando hay ausencia de mejoría clínica o deterioro clínico. De resto, usualmente no, porque de hecho las afecciones imagenológicas suelen demorarse en resolver, suelen demorarse meses en resolver la alteración imagenológica. La mortalidad va a ir de un 2 a un 12% y usualmente va a estar relacionada en aquellos pacientes que tienen comorbilidades o sobre todo aquellos pacientes que requieren manejo quirúrgico. Para terminar, hablemos brevemente de lo que sería entonces el absceso amebiano. El absceso amebiano se da principalmente en la quinta y sexta década de la vida y suele estar relacionado con un paciente que viajó a zona endémica. Importante, Colombia, Latinoamérica en general lo es. Y tiene una instauración de 8 a 20 semanas después, es decir, puede ser bastante tiempo después de que el paciente llega de su viaje. Entonces, si el paciente estuvo viajando en los últimos meses a un sitio en donde uno sabe que las condiciones de salubridad no son muy buenas, que preparan comida en la calle, aunque eso aplica para casi cualquier país, pero sobre todo si comió en sitios así, pues uno debe considerarlo. Es un cuadro más insidioso que el piógeno. El piógeno suele ser más agudo, más CIRS, más florido, este no tanto. Puede haber diarrea en un tercio de los pacientes, de hecho muchas veces cuando se hacen las imágenes tienen colitis concomitante y puede tener precisamente eso, otra afección por amebas, como el ameboma colónico, trombosis de las venas gastrointestinales, afección amebiana extraintestinal, entre otras. Y aquí la ruptura es un poco más frecuente, tampoco es que sea lo más común, pero es hasta en el 7% de los casos, mientras que en el piógeno recuerden que era menor al 4%. En términos imagenológicos, la principal diferenciación con el piógeno es esta. Es una única lesión y es hipoecóica. No es de material denso, no es heterogénea, nada por el estilo, es hipoecoica. Y es importante que uno solo la va a drenar cuando es mayor a 10 centímetros o está asociada a complicaciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de hecho drenarla puede ser peor. Puede empeorarle el deterioro o le puede deteriorar más bien el pronóstico al paciente. ¿Listo? La serología en heces pues realmente suele ser pésimo el rendimiento y su aislamiento en sangre no implica como tal que haya infección aguda. ¿Cómo diferenciar entonces o qué características me diferencian el piógeno del amebiano? Número uno, la edad. Es más común que sea en ancianos el piógeno y en más jóvenes, cuarta, quinta, sexta década de la vida, el amebiano. Número 2, distribución de género. Es más común en hombres, aquí es igual. Número 3, el CIRS, ¿cierto? Como les dije, es más común la leucocitosis en el piógeno, es menos común en el amebiano. Número 4, la afección del perfil hepático. Suele estar normal en el amebiano, suele estar elevado en el piógeno. Y número 5, la historia. El paciente suele tener diabetes, factores de riesgo que mencionamos, infecciones concomitantes y una presentación más florida, mientras que aquí es más que el paciente viajó recientemente a una zona de exposición. En Colombia pues no podemos hablar de eso porque pues siempre estamos en zona de exposición. En cuanto al manejo del absceso amebiano, el manejo se va a realizar pues con antibiótico terapia y algo que es importante es que la antibiótico terapia es oral, no es endovenosa a diferencia del piógeno. Y va a ser únicamente por 2 semanas y uno después le da terapia luminal para los quistes con paramomicina. El drenaje, como les decía, no es de rutina, incluso puede aumentar la mortalidad. Aquí tenemos una imagen, fíjense que es un absceso único, hipoecoico, único, acá hipodenso, entonces pues es bastante sugestivo. En este caso, el absceso amebiano en estos pacientes. Esto era todo lo que tenía para contarles respecto a absceso hepático. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenla en los comentarios. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, denle click al video que aparece en sus pantallas.